Buenos días y bienvenidos. Existe un yoga integral que representaba muy bien un sabio, un yogi, Sivananda, cuyo ashram está en Rishikesh, en el norte de la India, que es un lugar muy interesante para todos aquellos que quieran conocer la meditación con cierta profundidad. El yoga de este sabio se expresaba en una máxima que decía así: sirve, ama, medita y realiza. Lo tiene tallado en una roca, está un poco metida en el Ganges mismo, donde él solía meditar a veces por las mañanas encima de la roca, en medio de la corriente prácticamente. Repito la invitación de Sivananda: sirve, ama, medita y realiza. Para los occidentales, el último concepto es muy familiar. Todos querríamos la realización. Tenemos libros, la psicología de Occidente acepta perfectamente el concepto de autorrealización. Y también lo podemos dejar más secamente en el concepto de realización, de lo que tendría que ser, de lo que realmente soy, atrévete a ser quien eres, etcétera, etcétera, de nuestra propia filosofía de Occidente. El tercer concepto también es muy conocido hoy en día en nuestros medios culturales: la meditación. Y ciertamente podemos considerar que es un gran avance, pero como pasa con todo, tiene sus peligros porque nosotros lo adaptamos a nuestro paladar. Y por desgracia, nuestro paladar en estos temas de la meditación es francamente ligero, frágil y light. Es light verdaderamente. Así que la cultura a la que pertenecemos ha adaptado esta posibilidad que ofrece la meditación que viene de Oriente, la ha adaptado a una especie de relajación sofisticada que se utiliza con fines precisamente muy concretos, sea la salud, un poquito de equilibrio o bienestar psicológico. Ahí tenemos todo el mundo del mindfulness, o cualquier otra cosa, pero referida a su propia utilidad y no como un proceso de cambio mental y personal, y más adelante incluso de transformación de mi propio ser, de mi propia personalidad radical. Y ese sería precisamente el único objetivo que el mundo de la meditación, el mundo del yoga, el mundo del Vedanta, el mundo del budismo pretendía tener en el origen: la liberación, la iluminación, el despertar profundo en su última, incluso, posibilidad. Realiza, fantástico, lo comprendemos todos. Nos apuntamos probablemente todos: realizar, sí, yo quiero realizarme. Y ahí metemos, sin darnos cuenta, una confusión importante entre nuestras dos naturalezas, nuestros dos componentes, nuestras dos partes. La parte más sana, que por supuesto es mucho más amplia, que la parte menos sana, menos confesable, menos presentable, que es nuestro ego negativo. Pero metemos las dos en la realización. Y de hecho, habrá sectores de la población que te digan que la autorrealización es la realización de los deseos que surgen como setas en la noche en mi yo. Si en mí surge un deseo, exige o pide su realización,
su satisfacción. Si en mí surge una fantasía, exige su cumplimiento. Y así sucesivamente. De forma que en muchas ocasiones nosotros entendemos la autorrealización de una forma muy peligrosa que puede hacer crecer tanto nuestra parte más sana, más equilibrada, más justa de nuestra mentalidad, de nuestra personalidad, y al mismo tiempo, ¿por qué no?, puede hacer crecer nuestra parte menos positiva, menos generosa, menos abierta, menos inteligente, menos sutil. Y por ello habrá que tener mucho cuidado. Todo trabajo de autorrealización tiene que ir precedido de un estudio de sí mismo, porque llevamos muchos adherentes, muchas mochilas inservibles y algunas realmente explosivas que hemos recibido en herencia generacional. No tenemos la mínima culpa, pero hemos recibido en herencia generacional y las llevamos dentro. Por ello necesitamos un primer paso que es el estudio de uno mismo, hacer una neta separación entre esas dos naturalezas que están en mí, seleccionar, elegir y incrementar el peso, la presencia, la fuerza de la parte positiva de nuestro yo, porque la parte positiva de nuestro yo es justamente la única que tiene una posibilidad de evolución futura. La parte negativa se va a quedar estancada en cualquier pozo, y aunque nos haga mucho daño a nosotros, que así suele pasar, o haga mucho daño al exterior, no podrá evolucionar, no puede crecer y evolucionar a la vez. Por ello, el autoconocimiento discriminativo me permitirá hacer un trabajo sutil, poder elegir, poder dirigirme en una dirección correcta y avanzar allí lo que sea, 2 pasos o 20.000, pero ir en una dirección correcta, no en cualquier dirección, no en la dirección de la realización de los deseos, fantasías, ilusiones y caprichos de eso que hemos venido a llamar el ego, el mundo egocéntrico de mi mente. El mundo egocéntrico que se opone a todo lo demás, que me separa de todo, que me separa de todo lo demás. Por lo tanto, ahí tendremos que tener mucho cuidado. El tercer concepto, meditación. De acuerdo, parece que ahora todos estamos abiertos a la meditación porque se estudia en las universidades americanas y hay muchísimas publicaciones sobre los inmensos beneficios que están completamente magnificados y que no son serios. Pero bueno, estamos abiertos a meditar, cerrar los ojos por la mañana un ratito y pues más o menos dirigir nuestra atención en esta o en otra dirección. Está muy bien, eso está muy bien. Pero en realidad la meditación consistiría, como una posibilidad, señalo, en hacerse dueño de su atención, de la propia atención. Colocar un jinete encima del caballo de nuestra personalidad, de nuestra mente. Como decía Santa Teresa, la mente es la loca de la casa. Y no hay más que observarse 10 minutos
a ver qué pienso, en qué pienso, puedo mantener el flujo de mis pensamientos en alguna dirección para comprobarlo. La mente es un potro salvaje que no tiene dueño, que nunca ha sentido el peso sereno y suave, pero firme de mi propia voluntad. La mente campa a sus anchas, me produce imágenes que yo no quiero tener, me produce pensamientos que yo no quiero tener, me produce recuerdos que yo no quiero recordar. Funciona en automático, no tiene dueño, no tiene jerarquía. Y mi yo más sano no ha conseguido, quizás hasta este mismo momento, imponerse a ella y señalarle una dirección que a toda mi totalidad le pueda interesar. Meditar es coger las riendas de la mente personal automática, dormida, mecánica, que funciona en mí. Esto quizás no sea muy aceptado por todos, exactamente como si tuviera una radio encendida en mi cabeza. Exactamente igual. Luego me queda un porcentaje de atención que a veces se escandaliza de lo que me dice mi mente, de lo que me hace recordar mi mente, de lo que piensa mi mente. Hay una parte que escucha la radio, pero la radio está implantada dentro de mí. La radio se ha implantado cuando era niño y funciona en automático. Y yo, un buscador, un meditador, en realidad no la quiere tener. Se quiere librar de ella. O por lo menos, si no se puede acabar con la mente, quiere disminuir el volumen de la misma. Quizás no se pueda lograr la separación radical de la mente, pero sí podríamos tener como meta, como objetivo, disminuir el volumen. La mente está implantada en mí, ¿de acuerdo? Pero yo puedo dejar de escucharla alejándome de ella mediante un proceso que en el fondo es neuropsicológico de prestar atención hacia otros contenidos de mi mente, en otra, justamente en otra dirección. Por eso la meditación es un proceso activo, es un proceso continuo, es un proceso permanente de 24 horas sobre 24. Y es un proceso suave, natural, como el crecimiento de las plantas, como cualquier crecimiento orgánico. No es un proceso mental. Esto nos lo han querido señalar muchos maestros del Vedanta. Todos recordamos a Krishnamurti cuando nos señala que no hay posible liberación si la liberación la dirige la mente. Porque no va a ser un proceso natural de crecimiento, no va a ser un proceso armónico, sino que mi mente, que está completamente desarmonizada, me va a imponer una actitud sobre el conjunto de mi personalidad igualmente disarmónica, artificial y mental. Por eso la actitud de la parte libre de mi atención respecto a la parte mecánica o dormida tiene que ser como la de un padre o una madre respecto a un niño. Se le coge con suavidad, se le dirige persistentemente en una dirección, sin violencia, pero también sin cansancio. El niño se escapará 1000 veces,
distraído con esto, con lo otro, con lo demás allá. En general el niño no nos hace caso, no nos entiende, no nos obedece. Un escaparate, unas golosinas. Y nosotros le volveremos a coger y volveremos a dirigir esa atención incansablemente en la dirección que constituye mi propia meta personal, que no es de utilidad para el yo, sino que puede ser de utilidad para mi propia evolución. Quiero decir, utilizar la mente con una intención utilitaria, que son respetables todas las intenciones, pero utilizarla solo para un proceso utilitario es una pérdida de su potencial y de su valor. Relajarse, disminuir la tensión arterial y hasta el colesterol, disminuir las arrugas, mejorar la artrosis. Está bien, pero es como conducir un Ferrari a 40 por hora. La meditación es un procedimiento estudiado y practicado desde hace miles de años, que tiene un inmenso potencial. Y los occidentales, tal como somos, le buscamos rápidamente para qué nos puede servir a mí. Ni se nos ocurre plantearnos que la meditación pueda ser un proceso de autotransformación y que en esa autotransformación yo pueda servir a algo más grande, mucho más grande que yo, algo mucho más bello, mucho más verdadero, mucho más bueno, mucho más real que lo que constituye mi belleza, mi verdad, mi bondad, Resumo, la meditación que se practica en medios occidentales es conducir un Ferrari a 40, 60 por hora más o menos. Y lo tenemos que saber. Cuidado que si yo luego elijo utilizar la meditación o conducir un Ferrari a 60 por hora, perfecto. Yo no tengo nada que objetar. Pero tenemos que saber qué tipo de máquina llevo en mis manos y respetar las posibilidades que esa máquina tiene. Segundo concepto que nos señala Sivananda: amar. Sirve, ama, medita, realiza. Quizás sea un poco difícil distinguir, hacer la separación entre el sirve, ama, sirve y ama. Quizás nos podamos entremezclar en los argumentos de esos dos conceptos. Ama. Vamos a detenernos unos momentos en ama. Palabra absolutamente devaluada. A mí, personalmente, me da mucha vergüenza tener que utilizar la palabra amor. Pero, sin embargo, en un momento determinado de la práctica, es inevitable incorporarla. Amor, unión, unidad, fuerza unitiva, como diría algún discípulo de Gurdjieff. O si se quiere, y nos ponemos en plan moderno, una fuerza electromagnética que nos lleva a un estado de unión interno entre todas las partes de mi ser, y a un estado de unión con el exterior incluso, naturaleza, organismos, seres, personas, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podemos hablar del amor en estos días y además en relación con la búsqueda de trascendencia?
con mucho respeto, con mucho cuidado y haciendo unas intensísimas acotaciones. Pero sin embargo, el hombre, y esto hay que decirlo directamente, en su capacidad de ejercer amor no tiene límite. El hombre es una máquina que es capaz de realizar tanto amor como realmente quiera para amar. Esto tiene una trampa lógica que en el fondo es una trampa psicológica. Usted va a amar tanto como quiera amar. De ahí viene nuestra dificultad de comprender cómo somos omnipotentes en el amor, pero al mismo tiempo somos impotentes en nuestra capacidad de amar. Y el amor, cada uno tiene que encontrar sus vías. No hay ninguna necesidad de que repetir la vía, el procedimiento, el campo, la experiencia que haya tenido otro en esta área. Usted se une a algo, eso es amor. A veces puede ser una unión desacertada. Si me uno al ejército liberador de los países, igual es una unión desacertada, o quizás no. Pero puede ser una decisión desacertada o puede ser una decisión completamente acertada cuando yo me uno a esto, o a lo otro, o a lo de más allá. Sean seres, sean personas, sean situaciones, sean ideales, sean incluso ideas y caminos de un orden trascendental o superior. Si no puedo amar a lo que veo alrededor de mí, quizás pueda amar a ciertos ideales abstractos que no veo, no los puedo ver. No veo animales, no veo cosas, no veo situaciones, no veo personas, pero quizás veo a lo lejos la verdad, la posible libertad, el posible amor entre los seres, un futuro de armonía en este planeta, el fin del sufrimiento de la mente humana, que no sirve para nada, un sufrimiento completamente artificial, que la creación no nos ha otorgado, que nos lo autoproducimos por un error, no por maldad, por un error, por una ignorancia. Como dicen en Oriente, una avilla, desconocimiento, ignorancia. Y por último, si no puedo amar a lo que veo y tampoco puedo amar unos ideales abstractos a los que me entrego, más o menos con la sinceridad y con la fuerza que pueda, no hay ningún problema, no hay que compararse absolutamente con nadie. Yo me entrego cuanto quiero y luego cuanto puedo. Pero todo hombre puede plantearse esta posibilidad, y es la de amar al amor. Esto oscila entre ser un secreto máximo y un milagro insuperable. Todo hombre puede amar al amor. De hecho, todos sabemos que cuando estamos enamorados de algo o de alguien, en verdad, estamos enamorados del estar enamorado. En verdad, el objeto de fuera, sea persona, situación, ideal, lo que nos permite es sentir amor dentro de nosotros mismos y en verdad nos contagiamos de ese amor, nos
enamoramos de ese amor, deseamos continuar experimentando ese amor. Esto cualquier persona podrá corroborarlo por su propia experiencia personal. Sirve, ama. ¿Por qué amar? Porque el amor que yo voy a intentar desarrollar conscientemente en mí, voluntariamente en mí, paso a paso, con cierto esfuerzo, con cierto trabajo, dirigiéndome hacia la unión y no hacia la separación, el egoísmo cerrado, el miedo y la angustia de que se me vea, escondiéndome de la vida y de los otros. No, el amor se abre, el amor suelta las manos, el amor no le importa, el amor no pide nada a cambio. No tiene precio, no tiene precio. ¿Cuánto cuesta el amor? Nada, cero. El amor se compra con amor, punto, se acabó. Es cierto, esto es cierto, parece de novela romántica del siglo XIX, pero es absolutamente cierto. ¿Qué precio tiene el amor? Amar. Es el único precio que tiene. Y estos son realidades que probablemente tengan una explicación neurofisiológica en el futuro. Por ahora lo dejamos ahí. Pero cuando yo ejerzo en mí mismo el germen de la posibilidad de unirme, de no rechazar, de no odiar, de no distanciarme, de no separarme de tal o cual cosa, persona o situación, estaré creando en mí un catalizador que llama al amor superior. Mi pequeño amor horizontal, ejercido con esfuerzo quizás, porque no nacemos amando. Solo amamos a nuestra familia y punto. Así somos todos. No nacemos amando a lo que es distinto de nosotros. No. Se debe aprender. Se debe uno esforzar un poco, seleccionar el amor, cultivar el amor. Y cuando se ha logrado esa experiencia, cuando ese catalizador coge potencia y fuerza, llama a otro amor superior. Mi pequeño amor llama a un gran amor que no me pertenece en absoluto, que no tiene dueño, que si queremos nos pertenece a todos, pero en realidad, para ser más exactos, no pertenece a nadie. El amor se pertenece a sí mismo. El amor tiene entidad propia, tiene conocimiento propio, tiene metas propias, ideales propios. Parece una persona, pero bueno, quizás lo sea, quizás no. Ahí no quiero yo entrar a discutir. Y la primera invitación que nos hace Sivananda, sirve. Quizás la tenía que haber puesto al final. Ama, medita, realiza y sirve. Sirve a lo que quieras. Sé útil para lo que tú quieras. Pero también, aparte de a tu familia, a tu sociedad, a tu grupo, a tu clan, a tu país, al planeta Tierra, ¿de acuerdo? Sirve a la grandeza que te ha creado a ti. No te sirvas solo a ti mismo para bajar la tensión arterial con todos estos procedimientos sofisticados y exóticos. Tampoco sirvas solo a lo que quieres. Sirve a lo grande, a lo inalcanzable, al proceso creador, que en un momento determinado todo buscador empieza a sentir que él está aquí porque ha sucedido
un proceso creador. Él no está aquí porque se cayó una chispa humana en este planeta y ¿qué pinto yo aquí? Esto es muy difícil. No. En un momento determinado del proceso de búsqueda, el hombre se da cuenta que todavía está activo y vivo, actuando ahora mismo, en este instante, el proceso de mi creación y el proceso de tu creación. Se mueve en este mismo instante en todos nosotros y es de tal grandeza que a mí quizás me interese servirlo con las habilidades que yo tenga. Cada uno tenemos unas habilidades y unas incapacidades. Algunos servimos para una cosa, otros sirven para otra, diferente, y todo es armónico y necesario. No podemos ser el hombre orquesta, que tengamos habilidades para todo. No, no, no. Cada uno busca su pequeña actividad, su pequeño nicho donde puede aportar algo al gran proceso de la creación que sigue creando vida y conciencia y que con infinito respeto hay que decir que también sigue creando luz y amor. Ese proceso de creación no es un asunto físico-químico, como la ciencia nos lo quiere reducir. Es un asunto que representa a lo humano, a su conciencia, a su sentir, a su voluntad de ser. Y, por último, a las tres cosas a la vez. Así que, con permiso de Sivananda y con infinito respeto, yo diría, ama como puedas. Medita, cuanto más puedas mejor. Realiza, es muy sencillo. Ello se va a realizar por sí mismo. Tú tranquilo, no te preocupes de tu autorrealización. Hazte parte de la realidad. Incorpórate a la realidad. Sé una célula, un tejido de la realidad. Un animalito en el juego de la realidad. Es mucho más importante la realización que la realización de mi yo, de mi personalidad. Y por último, una vez que todo eso está en marcha, que otorga sentido, esperanza y alegría a tu vida, sirve para que el proceso continúe, para que no se quede quieto, para que se mueva, como hizo el Buda cuando señalaba que había movido la rueda del despertar y de la liberación, a la que dio 3 vueltas, que algún día quizás sería interesante distinguir con nitidez. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención y hasta otra ocasión.